A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, pero ¿cómo está usted? Gusto de saludarle. Hace una semana que no estábamos conectados, y yo aquí durmiendo en el dial, esperando que llegara el día. Me levantaba y decía, no, todavía no. Me atreví a mirar entre un punto y otro del dial a ver si usted estaba por ahí, porque nos gusta hacer radio para mejorar la calidad del vínculo entre apoderadas, apoderados y nuestros escolares. Y si usted que nos escucha no es apoderada, le aseguro que conoce a una sobrina, un primo, su compañera de trabajo, el compadre de ahí de la vuelta, o la señora del almacén, ¿no es cierto?, que sí tiene a niñas, a niños que están de escolares. Todos podemos ayudar a nuestros escolares pero particularmente a nuestros apoderados, para que puedan mejorar ese vínculo. Y con este micrófono andamos por tantos lugares buscando gente que nos pueda aportar en estas reflexiones, así que muy agradecida siempre de quienes se suben arriba del carro para que aquí, en la región de Tarapacá, podamos mejorar significativamente esa calidad de vínculo. En las 15 regiones del país tenemos el mismo problema que nos cuesta, porque tenemos tantas angustias con las que a veces vivimos a diario. Estamos viviendo una vida rápida, el transporte público no nos ayuda mucho. En las zonas rurales a veces son tan largos los trayectos. Pero bueno, hay problemas, pero aquí estamos para poder en conjunto abordar distintos temas que hacen a esta relación con nuestros escolares. Sabemos que las familias son muy diversas. Algunas están compuestas por mis hijos, los tuyos y los nuestros. En otras es solo la abuela, que se quedó con los nietos, con las nietas. También fíjese que hay familias en que es la vecina la que se ha hecho cargo de la escolaridad de los niños, porque la madre, jefa de hogar, está con mucho trabajo, llega tarde y no alcanza a revisar tareas, a incentivar a los niños con el conocimiento, con la formación. Hay tantas familias, ¿eh? Algunas que viven de allegados y bajo un mismo techo, hay varios papás, hay varias mamás, en fin. Lo importante es que aquí en la radio nuestra preocupación central es cómo mejorar el vínculo con apoderadas, apoderados y nuestros queridos escolares. Y en el día de hoy lo que queremos es que cada mujer y hombre joven, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa conciencia, tiene distintas maneras de aprender. A algunos les basta con leer rápido y comprenden rápidamente lo que están estudiando. A otros, en tanto, les cuesta más. Hay quienes se concentran en clase y requieren estudiar menos de forma complementaria a lo aprendido en el aula, porque bastó la concentración para aprender gran parte de lo que en esa materia nos querían transmitir. Algunos son de libros y andan siempre con un libro, van al baño con el libro, esperan el bus, ¿no es cierto?, con un libro. Hay otros que son más del conversar, y es en el conversar con adultas, adultos, con gente de la edad de ellos, que más aprenden, fíjese. Hay otros que son de las pantallas, están siempre frente a una pantalla, la del celular, la del iPad, la del computador, en fin. Hablemos de diversidad, ¿le parece? De diversidad de aprendizajes, de distintas formas que tienen nuestros estudiantes de aprender. Acompáñeme. Vamos a la ciudad de Santiago, súbase a la radio y vamos a internarnos en la Universidad de Chile. Ahí hay un núcleo, Juventudes en Temas en Educación y Juventud. Hay una psicóloga que investiga en estos temas, ella es magíster en sociología, y yo con ella quiero hablar de la diversidad de formas que hay de estudiar, de aprender en la vida de nuestros escolares. Estamos con doña Paulina Castillo Enríquez. Aquí circula gente, así que si usted escucha bulla, de hecho no es lo mismo que estar en nuestra querida radio en directo junto a usted, pero no importa. Aquí lo que importa son ustedes, nuestros apoderados. Paulina, muchas gracias por habernos permitido ingresar aquí a su lugar de trabajo y transformar este en un estudio de radio. Muchas gracias, Paulina. Parece que usted y yo nos vamos acostumbrando a hacer radio juntas, ¿o no? Porque la hemos tenido en nuestros programas. Sí, buenos días. Bueno, saludo a todos los padres y madres. Nos hemos encontrado en algunos temas, así que muy contenta de estar colaborando a pensar en estos temas que son tan importantes para acompañar a los estudiantes.
Paulina, tú investigas en estos temas, ¿no es cierto?, de educación y juventud. ¿Qué significa que investigues? ¿Que vas a terreno, que estudias muchos libros, que buscas en el computador a mujeres y hombres como tú que investigan estos temas para saber qué es lo que ellos han investigado? ¿Vas a muchos seminarios? ¿Cómo es la vida de unas mujeres psicólogas, pero con una maestría o un magíster en sociología? O sea, usted de la psicología después se me pasó a la sociología. En dos palabritas, ¿cómo se investiga? ¿Cómo se sabe más? ¿Cómo se le busca respuesta a tanta pregunta que uno se puede hacer a propósito de nuestros grandes, jóvenes, mujeres y hombres, particularmente en la región de Tarapacá? Sí, la investigación, bueno, tiene diversas también espacios desde donde tomarse. Por ejemplo, una manera es conocer la experiencia de las personas las cuales tú quieres aprender, escuchar a niños, escuchar a jóvenes, escuchar a padres, conocerlo, ir a su espacio y estar con ellos. Y lo otro es también buscar mucha información de evidencia de lectura de casos nacionales, de casos internacionales, buscar datos, números, como saber cuánta gente tiene cierto tema. Entonces es bastante de estar con las personas, pero también leer y también mucho a veces libro y pantalla de computador. Es que además aprender y buscar información sobre nuestra juventud es hablar del futuro de Chile. Pero bueno, a usted le hemos pedido, Paulina, que hablemos de diversidad de formas de aprender. Y por eso preguntarte, ¿qué tantos caminos recorren nuestros escolares en sus procesos de aprendizaje? ¿Todos aprenden de la misma manera? Algunos van por un lado, otros por otro. Hábleme de esa verdadera comuna de caminos que hay en el aprendizaje. Bueno, hay muchos caminos para poder aprender. O sea, sin duda uno aprende desde que es bebé hasta que va siendo niño, luego joven. Uno puede aprender tanto desde la experiencia, que es uno de los canales que más aporta a que las cosas queden dentro de uno, pero también hay aprendizajes más basados en la lectura, otros más en la experiencia, por ejemplo, artística. Hay gente que le gusta mucho más y aprende más rápido temas asociados a las artes, temas numéricos. De hecho, hay autores de otros países que plantean que habrían alrededor de 7 formas de aprender. Ahora, también eso se junta con que en la escuela los estudiantes, por currículum, por lo que le enseñan en cada curso, debiesen aprender ciertos temas en cierto curso. Entonces ahí es donde se va tratando de compatibilizar esos temas comunes que todos tienen que aprender con las diversas maneras que pueden tener de acercarse o de incorporar más fácilmente los aprendizajes de los estudiantes, que es un mundo, como tú planteas, pero que en la escuela se enfoca bastante en leer y escribir y los números, pero el apoyo que incluso pueden dar los padres con otras maneras de acercarse al conocimiento en la casa, conversando con otras personas, si tienen la posibilidad de ir a otros lugares, es súper interesante y es súper bueno, es propicio para que los estudiantes se motiven más con los aprendizajes también. Me comentaba una mujer que su hijo Julián había aprendido una parte importante de la geografía del planeta a través de los equipos de fútbol. Y entonces conocía los equipos de fútbol del Asia y lo buenos que eran para la técnica 1, 2 y 3, yo soy muy ignorante en eso, entonces no sé, pero me explicaba, ¿no es cierto?, que cómo ponían el zapato, desde dónde respondían el gol, en fin. Y como conocía los clubes, conocía las banderas de esos países, conocía la capital de esos países, se iba entusiasmando en algunos jugadores y entonces sabía que ese jugador no era de la capital, sino que de una región, y entonces conoció mucho de países árabes y las distintas regiones que lo componen. Entonces me decía esa madre, yo me impacté cuando de pronto me di cuenta que mi hijo a través del fútbol había adquirido una cultura internacional impresionante. Me decía que ella incluso tenía dificultad de entender la idea de continente, pero que su hijo le había explicado que el planeta tenía 5 continentes y que del continente europeo los mejores para la pelota era este, el otro, pero en el África es distinto porque juegan de otra manera. Sin embargo, hay algunos que ya han trascendido escenarios internacionales. Y entonces me decía, de pronto me di cuenta que a través del fútbol mi niño Julián había aprendido del planeta. Y ahí
me sentí mal, me dijo ella, porque yo lo miraba tan a huevo a mi cabro, con este tema de la pelotita que ya me tenía chata. Sin embargo, el fútbol fue el que le abrió el mundo a ese niño. Bueno, en ese caso es súper interesante porque a partir de la experiencia, por una parte del niño, que debe jugar fútbol sin duda y le gustaba mucho, pero también desde el gusto, o sea, el placer que te provoca algo que a ti te interesa, él comenzó a ver distintas posibilidades de acercarse y de conocer más ampliamente ese tema. O sea, ahí hay un ejemplo de cómo a veces las cosas como más experienciales, más apropiadas a lo que uno le gusta, pueden favorecer instancias de aprendizaje. Por ejemplo, en otro contexto, cuando los profesores ocupan mucho más ejemplos, más que solamente la sala de clases. Las ciencias, no sé, cuando en la cocina, la mamá está cocinando, están sucediendo millones de temas científicos que son muy interesantes como para poder generar preguntas. Y a veces, claro, cómo poder respondiendo esas preguntas si un estudiante en la casa pregunta, oye, ¿por qué el vapor se pone en la ventana? Uno tal vez no va a saber por qué, pero es una pregunta que se inicia con un interés ahí, que lo está viviendo y puede generar muchas más preguntas y cómo eso los padres tal vez ayudar a contestarlas y que lo pueden hacer buscando información, sino también en el colegio también pueden haber instancias para responderlas, pero ahí hay como ese tema de diversidad de aprendizaje que no tan solo se da leyendo. O sea. Claro, incluso me decían que en la Argentina tenían muy claro el tema del agua, cómo hervía, ¿no? Y a qué cantidad de grados hervía por todo el cuento con el mate. Pero resulta que en muchas partes toman mate, pero no en todas partes está la pregunta por el mate. ¿De dónde viene la hierba? ¿Quiénes la producen? ¿Cuánto tiempo necesita estar en la tierra para que emerja la hierba? El agua que ocupamos para el mate. ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo se procesa? Hay gente que es buenaza para la pregunta y eso nos lleva a buscar las respuestas. Y hay jóvenes que cuando empiezan en la etapa de la pregunta, tanta niña que anda todo el día preguntando, lo único que uno transmite, córtela con la tontera, dice uno, ya me tiene chata de tanta pregunta, cuando ese es un momento maravilloso que ojalá marque la vida de esa niña. Claro. Bueno, desde pequeño los niños a los 3, 4 años siempre andan preguntando mucho, no sé, yo creo que a la mayoría de los papás y mamás le ha pasado eso, y ese es un momento súper inicial del aprendizaje y fundamental, o sea, el poder preguntar. Y tal vez los padres y madres no van a saber la respuesta, incluso a veces los profesores también se quedan como sin saber la respuesta precisa, pero no cortar la pregunta, sino más bien preguntémosle a otra persona, preguntemos juntos, busquemos ahora que hay internet, busquemos en internet, conocer las páginas que tal vez ayudan a conocer mucho más profundamente, porque hay páginas y páginas también, pero la pregunta es fundamental, porque ¿qué pasa? Si yo o alguien niego la respuesta a una pregunta o digo, deja de preguntar, es como cortar un poco la curiosidad y al final todos y todas aprendemos o nos acercamos a las cosas por curiosidad y el mundo es muy amplio, entonces, ¿para qué acortar esa amplitud y esa curiosidad que puede llevarnos a conocer muchas cosas de manera diversa y no tan solo con lo que tiene que hacerse en el colegio respecto a las notas y a la competencia, que es fundamental para seguir los caminos del estudio, pero el aprendizaje fundamentalmente se basa en poder tener esa curiosidad y acercarse a las distintas cosas del universo que siempre uno tiene algo que no sabe y que no va a saber. Con Paulina, nuestra invitada de hoy, Paulina Castillo Enrique, psicóloga y magíster en sociología, estamos conversando de la diversidad de formas que hay de aprender. Y esto lo queremos hacer para que usted y yo, apoderadas, podamos mejorar esa calidad de vínculo con nuestros hijos e hijas y empezar a observar cómo aprende más mi niña, cómo aprende más mi niño, cómo le puedo ayudar yo. Porque a veces tenemos poquito tiempo, entonces solo sale la demanda. ¿Estudiaste? ¿Tienen las tareas listas? ¿Dónde están los cuadernos? A ver, ¿y los lápices? A veces entramos un poquito en ese rol sin detenernos primero a observar cuál es la mejor forma de mi niña, de mi niño, para aprender. Porque fíjate, Paulina, que algunos estudiantes les gusta más estudiar en equipo. Siempre tienen que estar con la compañera, el compañero, con el flaco de la vuelta ahí, que caramba, que es bueno para tal o cual materia. Y hay otros, en cambio, que no logran estudiar en colectivo. Tienen que hacerlo siempre solas, siempre solos.
Sí, o sea, ahí también las formas de aprendizaje se vinculan demasiado con distintos aspectos, la personalidad, la familia. Si un niño desde pequeño ha estado acostumbrado a juntarse, no sé, con sus hermanos, sus primos, posiblemente va a tener esa iniciativa de aprender con otros. Y si en el colegio consigue buenos amigos también. Y otros efectivamente son más de trabajar solo. Yo creo que es bueno que uno como padre, como madre, les pueda decir que hay distintos momentos, porque sin duda hay momentos que uno tiene que compartir con los otros y le van a hacer trabajos grupales igual. Pero si a un estudiante le es más fácil aprender en grupo, sin duda no poner problemas cuando quiera juntarse con el compañero, la compañera, y en el caso de que uno pueda aprender más solito, o sea, dejarle su espacio si es posible para eso y plantearle que en alguna ocasión igual va a tener que juntarse con compañeros, es parte de la vida, pero sin duda lo que tú planteas, o sea, hay personas más colectivas y otras que se concentran mejor solos, porque si están con muchas personas no se concentran. Pero es fundamental también el ir desarrollando esa posibilidad de aprender en conjunto, o sea, los colegios. Actualmente hay muchas iniciativas de que trabajen con compañeros distintos, de que se mezclen compañeros que les va súper bien, con otros que no tanto, porque eso es fundamental. Los pares no están con un peso como de la autoridad, de quien te pone nota, de quien te reta, sino que son los pares. Entonces tienen otras maneras de comunicarse, se ponen ellos mismos ejemplos. Es súper valioso el trabajo de colaboración con otros. Entonces es súper bueno que desde la familia se pueda fomentar y desde el colegio también. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Yo le agradezco tanto a usted que esté en la sintonía. Sabe que no lo pude creer, ¿eh? De repente miré el reloj. ¿Sabe que han pasado 15 minutos? Incluso en este minuto son 16 minutos que han pasado conversando con Paulina Castillo Enrique, psicóloga, magíster en Sociología de la Universidad de Chile. Ella lleva ya algún tiempo investigando temas ligados a la educación y la juventud. Va a terreno, estudia libros, va a seminario, publica artículos, porque su foco es la educación y los jóvenes. Entonces nosotros dijimos, genial, vamos a conversar con ella, porque intuimos que hay diversidad de formas de aprender en la vida. Y a veces a nosotros los apoderados nos cuesta conocer cómo estudia mi niña, mi niño, cuál es la mejor forma que tiene de aprender y entonces actuar en consecuencia y apoyarlo en eso. Y más bien lo hacemos al revés, pues tendemos a exigirles que estudien como yo quiero, a la hora que yo quiero, en esa mesa, no en otra. En fin, en ciertas circunstancias, cuesta eso de observar y aprender más sobre nuestros escolares para ver cómo ayudarlos. Porque antes de la pausa hablábamos que hay jóvenes que estudian más en grupos, en colectivos, como más aprenden. Entre medio se ríen, se cuentan una talla, en fin, hacen distintas cosas, escuchan música, pero esa es la mejor manera para ellas y ellos de aprender química, biología, física, quién sabe qué materia. Y ahí nosotros pensando que si están escuchando música quiere decir que no están estudiando. Tenemos tantas dudas e inseguridades que por eso es bueno para nosotros salir a buscar profesionales que nos puedan ayudar, porque usted y yo tenemos los mismos miedos, las mismas angustias, pero está la radio, esta maravilla que podamos comunicarnos para ayudarle semana a semana en reflexiones que hacen a cómo mejorar el vínculo con nuestros escolares. Antes de la pausa hablábamos que algunos jóvenes estudian mejor en equipo, Paulina, pero ahora te quiero mostrar otra área porque hay quienes a corta edad muestran rasgos muy sólidos de competencia. Esa presión por siempre ser el mejor o la mejor del curso, están siempre compitiendo. Algunos tienen muchas influencias de sus hogares, que les importa más que sea la mejor del curso a que sea una niña integral, que aprende, que se alegra, en fin, que aprende trabajo colectivo. Digo, esa cosa de estarse comparando permanentemente. ¿Qué ves tú en eso? Bueno, como hablábamos, la escuela muchas veces también incita a eso, o sea, sin duda las notas son como una escala de la cual uno podría compararse con los otros, si a uno le da más bien, a otro más mal, pero sin duda es bueno que los niños tengan algún estímulo que lo incite a aprender más o que quieran seguir caminos de estudio a más largo plazo,
pero también hay que tener súper en cuenta esto del aprendizaje integral, o sea, de ser una persona integral, porque si solamente uno se basa en la competencia, y el mundo, bueno, está bien también en ese camino en algunas áreas, pero tengo que saber trabajar con otros, tengo que saber escuchar a otros, tengo que saber a conocerme a mí mismo también, y para eso uno necesita otros tiempos u otros estímulos que no están solo la nota o el compararme, implica el escuchar a otros y el poder también plantear mis dudas, mis no saberes. A veces cuando se fomenta mucho la competencia, los niños o las niñas terminan no diciendo que pueden no saber algo, o sea, siempre lo están buscando solo, y también genera un camino bien solitario. Hay carreras y hay trabajos que pueden llegar a ser más solitarios, pero sin duda la escuela es súper importante también como espacio de formación de personas, como el aprender valor, aprender el respeto a los otros, y la competencia es un aspecto, pero si uno se queda solo en eso, puedo generar estudiantes que no miren al de al lado, que solamente vean lo que ellos quieren obtener, y el respeto es algo que necesitamos, el respeto y la diversidad, algo que necesitamos desarrollar muy profundamente en la actualidad. Lo otro que estaba pensando Paulina Castillo Enrique, psicóloga, magíster en sociología, tiene las dos disciplinas, la psicología y la sociología, porque a propósito de psicología, hay rasgos psicológicos que influyen. Fíjate que algunos crecen con la idea de que las matemáticas, por ejemplo, son para genios, son difíciles, son complejas, y más allá de las características del alumno o del alumno, crecen con esa idea en su cabeza, por lo tanto le ponen un par de números y se marean, como la sopa con la Mafalda, que veía sopa, esa niñita, ¿no es cierto?, que veía sopa y se marea entera, porque como no le gustaba. Cuando las matemáticas están en el fútbol, las matemáticas están en la música, las matemáticas hoy día son un lenguaje que está presente en buena parte del quehacer humano, por lo tanto, si crece con esa idea de que la matemática es para genios, vamos a tener que hacer algo por nuestra niña, por nuestro niño, por de pronto nunca retarla, pero sí ver cómo le acercamos la matemática nuevamente, porque en algún minuto alguien le dijo, y ahí creció con esa idea, que la matemática era para genios. ¿Qué dice usted? Claro, bueno, la matemática, como planteas tú, está en todas las cosas de la vida cotidiana, o sea, está en el supermercado, está en para comprar, para vender, uno tiene que saber matemática y ya sabe un proceso matemático. En el fútbol, los niños que saben y que ahora están, si estamos en contexto de fútbol actual por la Copa, saben quién está por sobre de quién, cuántos puntos tiene que tener para pasar, todo eso es matemática, y sin duda, si se fijan, es muy desde como la experiencia en los aspectos de la vida cotidiana, o sea, no alejar las disciplinas de aspectos que uno ocupa al día a día, porque si uno se queda con ese sentir que las matemáticas son para los genios, está anulando un montón de conocimientos matemáticos que podemos tener todos, y sin duda es súper importante que se puedan resaltar. O sea, muchos niños saben matemática y porque no saben responder una pregunta en una prueba no es que no sepan. Otro aspecto, Paulina, que te queríamos preguntar aquí en la radio, porque hay apoderados que se angustian cuando la profesora o el profesor les anuncian que su escolar muestra deficiencias en determinadas áreas del conocimiento. Y ahí se va uno a la casa con la angustia, el colon, se hincha la pancita, porque uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer con este cabro que más encima la profesora dice que en castellano, que en lenguaje más bien, en lenguaje y comunicación, y le da súper mal? ¿Qué hacemos con esa angustia que a veces se produce en nuestros apoderados respecto de cuando en el colegio nos informan que mi querido niño o niña no va muy bien? Bueno, el colegio, como ya hemos dicho hartas veces, implica notas, implica evaluaciones, implica que quizá a uno le va mejor que otro, pero para los padres es súper bueno que ellos sepan que, aunque les puedan decir que tal vez su hijo tiene alguna dificultad o alguna falta de desarrollo en algún aspecto, también siempre tener en consideración que este hijo, hija, es un estudiante integral, no es que porque le dicen que en algún aspecto le va más o menos, todo sea más o menos, o si está fallando en algo o no le está yendo bien en algo, que todo el estudiante sea como mal evaluado. Pasa mucho que a los padres les dicen eso y se sienten como que, claro, se les cae el mundo porque mi hijo no es tan bueno como otro para algo,
pero es fundamental que los padres tengan consideración que su hijo o hija es una persona integral y tal vez no le va muy bien en las matemáticas o es un poquito que de repente su atención se va para un lado y para otro, pero es un buen compañero, pero un buen hijo, juega con los amigos, comparte, no le pega a los hermanos, no sé, son distintas cosas que igualmente son importantes y que los conocimientos se pueden ir fomentando por otras líneas de acción, por ejemplo el juego, ver series o buscar cosas en internet que ahora a tantos niños les gustan. Me queda exactamente un minuto y medio, pero cómo no aprovechar, Paulina Castillo Enríquez, ya que estamos al aire aquí, ni más ni menos que en la región de Tarapacá, hacerte una pregunta, que hemos venido a la ciudad de Santiago para grabarte aquí en la Universidad de Chile, donde está tu centro de estudios de investigación, junto a otros investigas respecto de los jóvenes y la educación. Por eso que vinimos de inmediato. A veces como apoderados pensamos que todos los escolares deben ser iguales. Buenos para estudiar, buenos para competir, buenos para estar atentos en clase, ser ordenados con sus cuadernos, el lápiz jamás le faltó, los zapatitos limpios a clase. Digo, nos cuesta asumir que cada ser humano es distinto a otro, en sus capacidades y en sus dificultades. La pregunta es cómo le hacemos para con ese ser humano que se me está desarrollando, yo como adulta, colaborarle en lo que más pueda para contener todas esas capacidades y ver cómo enfrentamos las dificultades, porque todos los seres humanos somos muy distintos. Sí, o sea, sin duda que tener en conciencia estas diversidades y dificultades que todas las podemos tener, o sea, van a haber estudiantes que les va a ir mejor en algo, otros que no, y el día de mañana también van a haber diferencias. Yo voy a estar con compañeros de trabajo de cualquier lugar que van a tener más algo, por ejemplo, más dinero o menos, o van a tener más amigos o menos, pero no fomentar tanto la competencia, sino fomentar el también en qué tema yo me desarrollo bien y cómo puedo ir mejorando los otros, pero fortalecer siempre ese punto en el que a los niños y a las niñas les va bien. Siempre hay algo, y si yo resalto eso, puedo tener mucho más camino para ir avanzando que si yo resalto en lo que me está yendo mal. Si yo quedo así como tú no estás haciendo esto, estoy encasillando a un niño en lo que no está haciendo, pero es mucho más potencial, humanamente hablando y educativamente hablando, el resaltar los aspectos que sí tiene bueno y fomentar que eso se vaya avanzando en otras áreas. Doña Paulina Castillo, un placer haber venido aquí a su lugar de trabajo, porque desde su lugar de trabajo de investigación científica respecto de temas de educación y juventud, que su foco hoy sean nuestros jóvenes de la región de Tarapacá y particularmente los apoderados, cómo mejoramos el vínculo en esa relación de adulto y de apoderado con nuestros escolares, se lo agradezco muy significativamente. Nosotros nos vamos, pero no se crea, somos un equipo de gente con nuestra periodista, productora Fabiola Gutiérrez, con quienes hacemos estos programas. ¿Y qué nos vamos? Nos vamos no para despedirnos de usted, porque nunca dejamos de pensarle durante la semana. ¿Por qué? Para volver la próxima semana, este día y en este mismo punto del dial, en este horario, con más temas para mejorar el vínculo entre apoderados y escolares. Nos vamos, muchas gracias, y la próxima semana nos encontramos nuevamente. Gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.